predicando la palabra de Dios, y por ello el libro de Apocalipsis sigue siendo un grande libro, poderoso en cuanto a su palabra, en cuanto a su doctrina, porque en ello se ve, aunque sí, la tribulación de todo hijo de Dios que tiene que soportar las bajezas que el mundo sin Dios, sin temor de Dios hace. Sin embargo, el libro de Apocalipsis también habla de un juicio contra estas personas, y habla también del cómo Dios, aunque nosotros seamos víctimas o usted pueda ser víctima de cualquiera de esas actuaciones malas, Dios siempre lo va a sostener y siempre le va a dar la victoria y lo va a ayudar a salir adelante. Este es el libro de Apocalipsis. No lo estamos predicando porque decimos, uy, ya viene el fin del mundo. A mí el fin del mundo ni me preocupa, ni a usted tampoco. Porque nosotros, dice el Espíritu Santo, clama, y también nosotros como iglesia clamamos, ven Señor Jesús. Así que lo estamos esperando, amén. A Cristo nosotros lo estamos esperando. Si a alguien Cristo va a agarrar como ladrón de noche, desaprevenido, no es a la iglesia, no es a los hijos de Dios, o sea, las personas que no han creído en Cristo Jesús. Así que hoy tenemos nuestro tema, continuando el tema pasado, tomamos la segunda parte con el tema que tiene como título las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Las 7 copas de la ira de Dios. Libro de Apocalipsis, el cual nos habla a nosotros acertadamente de la manera como Dios trabaja con su pueblo, con sus hijos. Hoy nos ha tocado vivir una generación bastante depravada, bastante a causa de la comunicación que debería haber ayudado a cambiar el mundo para mejor, lo está ayudando solamente a empeorarlo, porque la humanidad no busca las cosas buenas, desafortunadamente busca siempre lo negativo. Yo me fijo en las noticias. Si una noticia es mala, ahí la va a encontrar en la información de cualquier periódico, diario o internet. ¿Cuántas noticias buenas le gusta leer al público? Casi nada. Si le gustaran leer noticias buenas, también pondría noticias buenas. Pero siempre andamos buscando puras catástrofes, puras malas noticias, y los comunicadores lo saben, y eso es todo lo que saben poner. Porque la humanidad no busca las buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos de las buenas nuevas de salvación, hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia menciona que son pocos los interesados en esas buenas nuevas, en esas buenas noticias para poder vivir una vida honesta, una vida que realmente valga la pena vivir y que sea de bendición para los demás. Nuestro presente está lleno de oportunidades. Hoy en día, entre toda esta grande tinieblas que está abundando cada vez más y está avanzando la muerte, está avanzando la pobreza, que como mencionamos apenas en la ONU hicieron el compromiso, entre comillas, los poderosos, de que iban a terminar con la extrema pobreza para el 2030. Y entre ello con muchas cosas, palabras y más palabras. Las grandes empresas, los grandes emporios siguen creciendo y haciéndose más poderosos, y las pequeñas empresas se las siguen devorando, las siguen acabando, y lo único que está permaneciendo son las empresas transnacionales que van acabando y destruyendo con aquellas pequeñas empresas, y en otras palabras, haciendo a uno mucho más millonario, más poderoso, y a los más dependientes y pobres que no pueden luchar contra las grandes empresas. Así que esto, amados hermanos, no son más que palabras, pero sin embargo, dentro de todas estas situaciones que la humanidad está tomando
por no tomar en cuenta a Dios, el amor de Dios continúa extendiendo su brazo hacia toda humanidad para que vuelvan a Él. Aunque Dios sabe que son pocos, así lo ha manifestado todo el tiempo, son pocos los que realmente quieren oír la palabra de Dios. Son pocos los que realmente quieren acercarse a Dios, porque es más fácil seguir las huellas de la humanidad. Dios llama para que le sirvamos hasta que Él nos llame a su presencia. Las copas que menciona el libro de Apocalipsis traerán castigos porque la humanidad se vuelve cada vez más criminal. La humanidad se vuelve mucho más cada vez a la idolatría. Es increíble cómo hoy podemos ver a la humanidad o en ciertas culturas diciendo: volvemos a las raíces de nuestros ancestros. ¿Qué me están diciendo? Yo como mexicano volver a las raíces ¿de quién? ¿De los mayas? ¿Del pueblo azteca? Donde se adoraba al sol, a la luna, a la serpiente, representando un dios. Donde se hacían sacrificios humanos. ¿Qué me están diciendo esas personas? Es increíble cómo la humanidad ahora vuelve hacia la idolatría. Increíble cómo la humanidad camina al satanismo. Cada día se hace mucho más común el satanismo. Vemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entre comillas, no, ¿qué comillas? Comillonones. El país cristiano, que de cristiano no hay gran cosa. Hay pequeñas porciones, lo que ha quedado. Mire cómo están propagando tanta inmoralidad. Ejemplo de inmoralidad, ejemplo de satanismo, el día de las brujas, la manera como lo expresan, entre comillas, broma. Usted sabe que no lo usan así. Gran cantidad de gente cayendo en esa actividad. Veo mi país, ya ni ganas me dan ver televisión de mi país, porque película que sacan de muertos, de persecuciones, de espíritus, de apariciones. Amados hermanos, el satanismo, la criminalidad, la idolatría, la perversa actividad y actitud de las personas cada día prefieren seguir abriendo sus propias veredas y se alejan del camino de Dios. Esto es lo que va llevando a la humanidad a irse preparando para aceptar lo que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis: la bestia, el anticristo, al igual que a la otra bestia, el falso profeta, que traerán una idolatría totalmente aferrada, contraria a Dios. Y vimos nosotros en el capítulo pasado las 3 copas de la ira de Dios. Dios lleva a juicio todas estas actividades. Y tal vez ustedes, por ejemplo, quiero hablar con los jóvenes que están aquí. ¿Cuántos son jóvenes? Mírenme, y los niños también. Gracias por levantar su mano los jóvenes. Los viejitos no levantaron la mano. Ustedes están encontrando en la escuela la manera de vivir cada día más degradante. Y la sociedad de jóvenes sigue ese camino. Y lo único que se están encontrando es que lo que los viejos con sabiduría de Dios les están diciendo es una gran verdad, es una gran realidad. Cuando Dios dice no hagas esto, es porque es un bien para ti, no es un bien para Dios. Dios no está buscando, al prohibirnos ciertas actividades, no está buscando un bien para Él. Aún nosotros como padres,
Cuando le decimos a nuestros hijos y les damos consejos, mira hijo, mira hija, no hagas esta actividad, o mira, no hagas esto porque esto puede tener un problema. Estamos buscando un bien para nuestro hijo en una porción bastante elevada, pero también buscamos una porción de ese bien para nosotros como padres, porque nos evitan un dolor terrible, porque nos evitan situaciones amargas, porque si algo un padre no puede ver, es ver el dolor de sus hijos. Preferimos dolernos nosotros que mirar que nuestros hijos estén sufriendo. Así que hasta cierta medida procuramos nosotros como padres también de evitarnos un dolor nosotros. Pero amados hermanos, cuando nosotros nos referimos a Dios, sus consejos no son para hacerle un bien a Él. 100% es un bien para tu vida. Dicen amén. Es un bien para tu vida. Y cuando Dios obra en las copas de la ira, es porque Él ha dado mucho tiempo a la humanidad para que comprenda y acepte que sus actos, analizándolo en su historia, han sido desastrosos y no han logrado lo que han querido. Vamos a la cuarta copa, que es la que hoy corresponde a este tema. Vimos la primera copa de la ira de Dios, la segunda copa de la ira de Dios, la tercera copa, y hoy analizaremos la cuarta copa de la ira de Dios. ¿Qué dice su Biblia? Verso 8 del capítulo 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué dice su Biblia? Oh, bendito Dios, ¿qué pasa con nosotros, la humanidad? Dice, y blasfemaron el nombre de Dios. Y mire la otra parte, qué linda. El nombre de Dios lo blasfemaron. Y Dios tiene, amén, dice que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Seamos realistas. Seamos realistas. Todos pasamos por dificultades. Todos somos lastimados en esta vida por los errores de alguien o por nuestros propios errores. La pregunta hoy en este sermón es: ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted ante estas circunstancias? Nosotros encontramos que Dios nos menciona en el libro de Apocalipsis la reacción de estas personas. Pero veamos primero que algunas personas en nuestros días, en estos días de auge de la ciencia, en estos días del auge de la tecnología y la inteligencia artificial, todavía personas insisten en venerar al sol y venerar a la creación. Todavía va a encontrar personas venerando al sol y venerando la creación. Cuando nosotros vemos Romanos capítulo 1 verso 25, encontramos personas dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué? Y no es que no hayan conocido del Creador, sino que prefieren darle la gloria y la alabanza a las criaturas y echar fuera al Creador. Y por eso hoy escuchamos con mucha frecuencia escuchamos: oh, la madre naturaleza, la madre naturaleza. Porque a Dios no se le quiere mencionar, porque Dios es para tontos, para inteligentes, es hablar de la madre naturaleza. Pero el sol es parte de la creación de Dios.
El servicio y la adoración, por lo tanto, deben de ser a Dios. La vida viene de Dios. Todo lo que disfrutamos como beneficio saludable es proveído por Dios. Lo acepte la humanidad o no lo acepte, esa inteligencia que tiene es un regalo no de papá ni de mamá, es un regalo que Dios le dio. Esas capacidades que tenemos para los logros que obtenemos son regalos que Dios nos ha dado. Esa vida que cada día nosotros, al despertar, volvemos a utilizarla para nuestro provecho, para nuestro bien, es un regalo de Dios. Que seamos o aprendamos a ser malagradecidos es otra cosa. Y Dios bendiga a todos los que son agradecidos con Él. Siga bendiciendo sus vidas, porque valoramos cada día que nos levantamos dándole gracias a Dios y diciendo: Señor, gracias por darme esta vida. Aunque para muchos inteligentes esto es normal, pues para mí, Señor, me consideren como me consideren, yo sé que cada día al despertarme es un regalo que me has dado. Cada día que puedo ver a mis hijos despiertos y estar conmigo cuando se van a la escuela, caminar con ellos, es un regalo que Dios, tú me has dado, Señor. Aprendamos a adorar y no reaccionar como estas personas que ante los problemas blasfeman el nombre de Dios, patean a aquel que puede ayudarles, porque Él tiene control de todas las cosas. La cuarta copa de la ira de Dios, muy al contrario de la cuarta trompeta. La cuarta trompeta, cuando estuvimos estudiando acerca del tema de la cuarta trompeta, vimos que hay una grande oscuridad en el sol, de una tercera parte del sol deja de dar luz en la cuarta trompeta. Pero sin embargo, cuando vemos la cuarta copa de la ira de Dios, no se le quita un poco de calor al sol, sino todo lo contrario. Dice que hace que el sol queme a la humanidad. En otras palabras, algo pasa ahí, algo sucede cuando el ángel actúa en su copa, que la vacía sobre el sol, que emana gran cantidad de calor para quemar a la humanidad. Recuerden que en las primeras terceras copas, las llagas tienen a la humanidad en un dolor tremendo. Recuerden que el mar se convierte en un líquido venenoso para matar las vidas marítimas. Todo muere. No es agradable tampoco, parece que si fuera sangre. No es agradable para las personas. No suficiente con eso, también sobre las fuentes, los manantiales, estos se convierten también en sangre, al igual que los ríos. En otras palabras, tanto el agua salada como el agua dulce deja de ser accesible para la humanidad, para los usos humanos. Con toda la tecnología que puedan tener para el futuro, no van a poder contra este problema que va a tener la humanidad. Con todos los avances y todo el trabajo que se haga en las empresas de purificadoras de agua, no va a ser posible enfrentar esta situación. Ahora, sin agua, más aparte, no sé cuántas sed vayan a tener, pero parece que el sol no les va a ayudar. Cuando tenemos sed buscamos sombra, pero el calor será terrible. La humanidad rebelde pretende mostrar su resiliencia. ¿Se acuerdan que hablamos de la resiliencia? Yo no saqué esta palabrita. Esta palabrita la están haciendo famosa ahorita en la ONU.
traigo unas definiciones de la palabra resiliencia. Es la capacidad de afrontar la adversidad. Se supone que los pobres los van a ayudar para que en el 2030 ya estén listos. Y esto quiere decir, los van a ayudar para que tengan capacidad de afrontar la adversidad, saliendo fortalecidos y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal. Desde la neurociencia, que trabaja con de la psicología, se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar retos. Y como es una definición nueva, hay muchas definiciones, todas tratando de ayudar a entender esta famosa palabra resiliencia. Es el convencimiento que tiene un individuo o un equipo en superar los obstáculos de manera exitosa, sin pensar en la derrota, a pesar de que los resultados estén en contra. Al final surge un comportamiento ejemplar y destacan en situaciones de incertidumbre con resultados altamente positivos. Otra definición de resiliencia es esa capacidad de resistencia. Se prueba en situaciones de fuerte y prolongado estrés, como por ejemplo el debido a la pérdida inesperada de un ser querido, al maltrato o al abuso psíquico o físico, a prolongadas enfermedades temporales, al abandono afectivo, al fracaso, a las catástrofes naturales y a la pobreza extrema. La humanidad rebelde pretende mostrar su resiliencia ante Dios. Pretende demostrar ante tanto ataque ahora de los juicios de Dios sobre la humanidad, en lugar de aceptar que se han equivocado. Parece que Satanás va a hacer un excelente trabajo, el anticristo va a hacer un excelente trabajo de resiliencia en la humanidad. Y lo va a hacer que sea decidido y que aguante todas las cosas que Dios venga y haga. Porque hemos visto, no una ni dos veces, que ante la actitud de los seres humanos ante los juicios de Dios, en lugar de reconocer que han matado demasiado, que han hecho demasiadas cosas malas, todavía se oponen contra Dios y reniegan y blasfeman su nombre. En otras palabras, somos hueso duro de roer. Nosotros aguantamos, en lugar de decir: esto está equivocado, esto está mal en mi vida. Nosotros estamos viendo a la humanidad hoy en día que, en lugar de comprender que se han equivocado en la forma de estar expresando o descalificando el matrimonio, la manera en cómo están descalificando la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, y dándole auge a una relación a personas del mismo sexo, y dándole auge a muchas otras cosas, diciendo: el matrimonio no sirve para nada, es un papel. Pero bien que lo pelean los otros que no deben de ser casados, ¿verdad? Es solamente un papel, no sirve. Es una promesa delante de Dios. Las promesas son para cumplirse, no son para tirarlas. La humanidad rebelde pretende hacerse fuerte ante Dios. Muestran verbalmente su rechazo a Dios. Hablan toda clase de insultos a la santidad de Dios. La palabra que utiliza Juan es blasfemias. Blasfemaron el nombre de Dios. Cuando se habla de blasfemias, es una palabra utilizada contra Dios. En otras palabras, insultar la santidad de Dios. Hay mucha gente que utiliza el nombre de Dios y todo lo que está relacionado a su culto como groserías, como insultos. Eso harán estas personas.
En ningún momento se arrepienten de tantos asesinatos que cometieron, ni que están cometiendo. No se arrepienten de tanta maldad que están haciendo. No se arrepienten de toda la bajeza que están haciendo en su adoración a quienes ellos dicen que es Dios y se debe de adorar, pero no al verdadero Dios. En lugar de todo ello, la humanidad ataca a Dios, blasfema contra Dios. No reconocieron que así como Dios traía las plagas, también las podía quitar. Dice el libro, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Quién controlaba las plagas? Dios. Pero en lugar de que la gente se someta a Dios, al contrario, reniega. ¿Y por qué? Y mira lo que está pasando, y empiezan a hablar contra Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, todo el tiempo lo ha tenido. Job capítulo 5 verso 18 dice: Dios cura. Si Él hiere, Él cura. Si hay herida, Él pone la venda. ¿Qué dice su libro en Job? Job 5, 18. Porque Él es quien hace la llaga. Amén. ¿Quién la hace? Dios. Bueno, pero Él tiene también el poder sobre las cosas que están ocurriendo. Dice: y Él la vendará. Amén. Él hiere y sus manos curan. Es lo que estamos estudiando el jueves. Literatura, poesía, paralelos sinónimos. Es lo mismo que dice la primera línea con la segunda línea. En ningún momento las personas se arrepintieron. Hoy día las personas también pueden estar sufriendo, pero Dios siempre está con los brazos abiertos para todo el que busque descanso en Él. Vaya a su Biblia, Mateo capítulo 11, verso 28. Amado hermano, el sufrimiento todo el tiempo estará. Pero sin embargo, hoy en día es importante que usted reconozca que Dios siempre estará con sus brazos abiertos, extendidos hacia cada uno de aquellos que busquemos su ayuda, su consuelo. Mateo 11, 28 dice: venid a mí, todos los que están o estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios sigue llamando a la humanidad. Las sociedades, las culturas, las familias se despedazan unos con otros, pero Dios sigue extendiendo su llamado, su brazo fuerte, su palabra de perdón, diciendo: estás cansado, yo te haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, qué lindo es descansar. Yo recuerdo, yo no valoraba 15 minutos de descanso, pero cuando fui a Canadá a trabajar en los campos de lechuga, de cebolla, aprendí lo que eran 15 minutos de break. Comía, tomaba agua y todavía me daba el lujo de tirarme una buena dormidita y descansar. Y me levantaba bien listo a trabajar. Para este mundo lleno de cargas, lleno de pecados, lleno de maldad, dice la palabra de Dios: vengan a mí, van a hallar descanso para sus almas. Porque hay cosas que están fuera de nuestro control. Nosotros no las vamos a controlar, hermanos. No podemos. Quisiéramos poder controlar aquellas cosas, no las podemos controlar. Pero qué lindo es Dios, que nos puede ayudar a descansar y salir adelante de todos esos problemas. Y esto es lo que nos muestra la Biblia para el día de hoy y también para el futuro. La quinta copa de la ira de Dios, verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores,
y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Si la cuarta copa de la ira de Dios va dirigida a la humanidad que se rebela contra Dios y que tampoco se arrepiente, la quinta copa es contra la fuente de esa rebeldía, va directo contra el trono de la bestia. En la cuarta se ataca a la humanidad rebelde, pero en la quinta Dios trae castigo sobre quien produce esa rebeldía. Ustedes recordarán el quinto sello. Paréceme, si no me equivoco, el quinto sello. Cuando se abre el santuario, en el santuario donde están las almas de los degollados y claman: Señor, ¿hasta cuándo harás justicia? ¿Hasta cuándo nos harás justicia? ¿Ustedes creen que Dios no se cansa de ver, o no? Tal vez utilice mal la palabra, pero ¿ustedes creen que Dios no tiene bastante carga sobre sí mismo de ver tanta maldad? Tanta injusticia, tanto abuso sobre los más pequeños, sobre los más débiles, sobre los más inofensivos, sobre los más pobres. ¿Qué creen que Dios no tiene tanta carga? Claro que sí. Por eso llega el momento en que Dios descarga su ira y luego dice la humanidad: ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas? ¿Por qué permite? No es que Dios permita nada, es que Dios es rey, es juez, es soberano, tiene leyes. Leyes que aunque nosotros las conozcamos o no las conozcamos, a mí no me hablen mucho de leyes físicas porque desconozco muchas. ¿Y qué? Porque yo las desconozca, por eso no existen. Porque yo las desconozca, por eso no van a actuar. Dicen amén. Ellas están. Hay muchos que la ciencia todavía no conoce con toda su sabiduría y con todo su entendimiento. Hay muchas leyes universales que todavía van a descubrir. ¿Y qué? Porque las desconozcan, no existen. O porque las neguemos, no existen. Hay muchas cosas que usted y yo podemos desconocer de Dios todavía, pero la gran realidad es que Dios es juez y Él va a castigar las obras malas de la humanidad, lo nieguen o no. Y por eso es que las personas prefieren negar al Creador y adorar la creación, porque la creación no te va a castigar. El que te va a castigar es Dios. Pero como esa palabra a nosotros no nos gusta, borramos a Dios y borramos el castigo, y entonces borramos al juez ante el que un día todos vamos a estar presentes un día. Amén. La quinta copa de la ira de Dios será un juicio sobre la humanidad terrible, y sobre todo sobre esas personas que son la fuente de la perversión, que son la fuente de la rebeldía, que son los que llevan. Hace rato conversaba con un joven, le digo: desgraciadamente, cuando una persona hace cosas malas, siempre quiere que otro participe de hacer su maldad. Y tú y yo ¿seremos tan inteligentes como para que porque otro tomó veneno también nosotros vamos a tomar veneno? El hecho de que otra persona participe de pecado y de inmoralidad y de cosas que van a destruir su vida, de ninguna manera debe hacer que nosotros, como entendidos, probemos aquello solamente porque si no lo pruebas no sabes, nunca vas a saber a qué sabe. Gracias. Como dicen por ahí, paso. Nunca quiero saber a qué sabe el arsénico. Hay que lo prueben los demás. Paso. Yo no voy a tener que probar el pecado solamente porque las personas quieren que yo pruebe el pecado, cuando yo sé que el pecado a mí me trae
separación con Dios. El pecado a mí me va a traer juicio, porque lo niegue, no lo acepte, eso a mí no me va a evitar estar ante el juicio de Dios. Y cuando nosotros vemos las copas de la ira de Dios, estamos viendo exactamente que las personas están recibiendo lo que merecidamente han obtenido. Y en el quinto o en la quinta copa de la ira de Dios, el juicio se despliega sobre aquellas personas que inyectan la maldad, que les gusta propagarla, que es el trono directo de la bestia. Este juicio nos recuerda la novena plaga que pasó en Egipto. ¿Cuántos no recuerdan la novena plaga en Egipto? Las tinieblas que empezaron, dice, a ser tan densas que parecía que se tocaban. Una oscuridad que parecía que se palpaba de lo denso, lo oscuro que estaba. Nos recuerda estas tinieblas, esa novena plaga de Egipto. Ahora el trono de la bestia se tambaleaba entre la incertidumbre, después de que ellos estaban tan seguros de tener todo el control del mundo, y tal vez soñarán con el tener el control del universo entero, pero solamente será un sueño momentáneo, porque la pesadilla está cerca. La bestia tendrá control de este mundo, pero su control será un tiempo corto, porque la ira de Dios descenderá sobre él con toda su furia. Todo lo que parecía fácil y claro para la bestia, para el reino satánico y para la humanidad rebelde contra Dios, será tiempo de confusión como en las tinieblas. Todo lo que parecería que ellos tenían todo el dominio en sus manos, todo el control de la humanidad, ellos tal vez soñarán con apoderarse del universo, porque no me extraña si Satanás, el dragón, va a estar al frente de todo esto. Él no ha buscado otra cosa más que el lugar donde Dios se sienta. Jamás lo logrará, pero les dará ese sueño guajiro a la humanidad. Pensará la humanidad que podrá controlar todo el universo, pero la confusión llegará a sus vidas, y lo que parecía que tenían todo bajo control, habrá una confusión tan grande, una oscuridad tan grande en su trono. Dice la palabra de Dios, donde lo que acabamos de leer, dice, verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Pero el 10 en la parte media dice, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. El dolor angustioso los llevará a tratar de mitigarlos con dolor. Dicen por ahí que dolor quita dolor, ¿verdad? El dolor dice que los llevará a morder sus lenguas, esas lenguas venenosas, esas lenguas de las cuales utilizaban para intimidar a las gentes, para convencer a las gentes a llevarlos a adorar ídolos y a la idolatría, para hacerles, no sé, con tantas palabras, convencimientos agresivos o de todas las formas y maneras que todavía falta por conocer, para dominar a la humanidad, para que renieguen de Dios, para que no acepten a Dios, para que adoren a la bestia. Esas lenguas ahora estarán mordiéndose del dolor. Amados hermanos, Dios habla de que es verdad que para sus hijos habrá mucha angustia. Es verdad que los hijos de Dios pasamos por situaciones difíciles, pero Dios menciona siempre que la humanidad pecadora llevará también el castigo por causarnos ese dolor para cada una de las personas que vivan honestamente y que vivan bien, que no salen a hacer maldades,
salen a vivir solamente y a llevar pan para otros, traer pan para su familia, pero que otros abusan. Dice la palabra de Dios que hay un día para ellos, y Apocalipsis nos muestra que por más que parezca que el ser humano tiene el dominio y el control, lo único que se muestra es que Dios tiene el juicio. Amén. Dios tiene el juicio. La hábil lengua engañosa ahora se la muerden. Las gentes se molestan por el castigo, pero no reaccionan a sus equivocaciones y a sus pecados. Al contrario, también estos blasfeman contra Dios. Blasfeman contra el nombre de Dios. Se enojan contra Dios. Se enojan por los dolores de los juicios, pero no se arrepienten de sus pecados. No cambian sus acciones. Hermanos míos, hoy en esta hora Dios sigue apelando a la memoria. Apela a tu experiencia de vida, a lo que pasa a tu alrededor, en tu escuela, en tu trabajo, lo que has visto, lo que tus ojos han visto de la gente que no obedece a Dios. Se llame cristiano, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, crea en Dios o sea ateo, sea agnóstico, no importa. Dios apela a tu conocimiento, a tus experiencias, a lo que has vivido, a lo que has pasado alrededor de estas personas. Dios espera que hoy tomes una decisión. Dios espera que tú reacciones con firmeza a la decisión que has de tomar, porque si algo a Dios no le agrada es la tibieza. Si algo a Dios le molesta es las personas que no deciden ni una cosa ni la otra y van ahí en medio nada más esperando a ver qué pasa. Hay un grave problema con estas personas. Esas personas están ahí nada más con los demás esperando a ver qué va a pasar. Como no ven pasar nada, se regresan. Pero el que está ahí sabiendo por qué está, llueva o truene, ahí está de pie esperando. Y me refiero a los que estamos esperando que Cristo venga. Y me refiero a los que estamos esperando que un día Dios nos llamará y que un día estaremos delante de su presencia y que habrá un juicio. Y ahí estamos conscientes de nuestras equivocaciones, conscientes de nuestros actos. No estamos ahí nada más en el montón, nada más esperando a ver qué pasa, y como no pasó nada, vámonos, ya me voy para otro lado. No se trata de eso. Dios apela hoy a nuestra experiencia. Él apela a nuestras reacciones que nosotros tenemos a los problemas diarios, los cuales nosotros enfrentamos. ¿Cómo reaccionamos nosotros a esos problemas y a esas situaciones? ¿Quién es el culpable? Porque siempre encontramos culpables. Si no es Dios, es el vecino, y si no es el vecino, soy yo. Hay un culpable, todo el tiempo hay un culpable. ¿Cómo nosotros encontramos a ese culpable? ¿Cómo actuamos para mejorar nuestra vida? ¿Cómo actúas para mejorar? Tengo problemas en mi matrimonio, ok, ¿y quién es el culpable? Ok, ya encontramos al culpable, y ahora ¿cómo mejoramos? Dicen amén. ¿Cómo mejoramos? Es solamente un ejemplo. Amados hermanos, la corriente del mundo alejándose de Dios cada día es más fácil para seguirla, pero recuerden, su desenlace siempre es la muerte o la condenación eterna. No hay otra salida, no hay otro lugar de llegada. No se va a arribar a un lugar diferente. Pecado produce muerte. El Espíritu y la iglesia hoy te dicen: ven. Cristo está vivo, mis hermanos, mis amigos en internet. Cristo está vivo. Él pagó el precio por cada error, por cada equivocación que hemos cometido. Hoy acepta
la salvación de Dios para tu vida. Y para ti que eres cristiana, que eres cristiano, que eres hijo de Dios, acepta tu compromiso que has hecho con Dios. Y recuerda esto: tú no estás aquí para estar un ratito. Tú has hecho un compromiso con Dios, y ese compromiso comienza hoy y no termina, porque es eterno. No termina con la muerte, no termina con los años, es eterno, porque Dios nos tiene desde hoy para siempre. ¿Y quién te arrebatará de la mano de Dios? Dice Juan, ¿quién podrá arrebatarnos de la mano de Dios? Es un compromiso firme. Por eso las personas que solamente están un ratito o se emocionan por lo que ven, lo que acontece, y están ahí a ver qué les cae, y como no cayó nada de lo que pensaron que iba a caer, se van, se retiran. Pensaban que Dios los iba a mantener sanos todo el tiempo, y Dios de milagros, ahí están esperando milagros, de sanidades, ahí están esperando sanidades. Oh, Dios que da riquezas, y ahí están esperando a ver cuánto billete le va a caer, y como no cayó, dicen, puro relajo, ya me voy. Amados hermanos, muchos son los dolores, los males que le acontecen al justo, pero de todos ellos lo librará su Señor. Dios es bueno, Dios es poderoso, y no hay nada que pueda suplir, compararse con el perdón de su pecado. Casas, carros, hijos, esposo, esposa, bienes de cualquier altura del billete, el cheque que sea, no hay nada que pueda compararse con el perdón que Dios ha hecho a mi vida de mi pecado. Nada. Si valoro mi salvación, no estaré aquí en el montón esperando a ver si Dios me hace un milagro, o si Dios me da esto, si Dios me contesta aquello, no estaré haciendo eso, porque yo sé que lo más grande Dios me lo ha dado: el perdón de mis pecados, el poder tener herencia con Él, vivir una vida segura de salvación. No que si se puede, si se logra, si no se logra, quién sabe, a lo mejor si Dios viene por mí. No, yo sé que mi Dios viene por mí, por eso lo estoy esperando. Amén. Por eso lo estamos esperando, por eso estamos constantes, velando, y Dios vendrá. Y nunca tenga usted temor de que si lo va a encontrar dormido, porque dormidos va a encontrar al mundo, pensando que al cabo Dios es puro relajo. No es relajo, es el juez del universo. Y cuando Dios actúe, las gentes sin Dios, obtusas, seguirán diciendo: Dios malo. ¿Qué dicen las gentes de los tiempos de Noé cuando sucedió el diluvio? ¿Cómo es posible que Dios haga tanto daño? Amados hermanos, Dios no hace daño. El ser humano nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero Dios es juez, tiene que juzgar. Amén. Usted no le puede reclamar a un policía que lo lleve a la cárcel después de que alguien mató a otra persona. ¿Qué le reclaman? ¿Para qué lo mató? No le puede reclamar a un policía que por qué lo anda persiguiendo si usted no se para. ¿Para qué corre? Él es la policía, Él es la autoridad, y no es autoridad de balde, es autoridad. Si dice párate, párate. Si le dice no quite las manos del volante, no las quites, ahí déjalas. Que anda buscando por acá cosas abajo del asiento, no busque nada, quédese con las manos arriba.
Él es la autoridad. Dios es autoridad y Él juzgará todas las cosas. Le invito a que doble su rostro a Dios. Los males que la humanidad sin Dios está haciendo no son nada todavía comparado con lo que viene. El hombre, el ser humano, seguirá pervirtiéndose, seguirá afilando su navaja de hacer daño, se hace más fino para infligir dolor en la vida de las personas. Pero sin embargo, Dios siempre sostendrá a su pueblo. Siempre confíe que Dios sostendrá su vida como hija de Dios, como hijo de Dios. Por eso, como padres, clame a Dios que le ayude a ser un buen padre, una buena madre cristiano, para que le enseñe a sus hijos que van a poder sobrevivir los días malos de mañana. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas como padres de familia, Señor Dios, que nos preocupamos por nuestro presente de este mundo, pero también, Señor, por el mañana. Padre bendito, reconocemos que si la humanidad se arrepiente de toda su maldad, por más grave que ésta sea, tú siempre, Señor, has mostrado que has perdonado, Señor Dios. Tu palabra nos enseña que mandaste a Jonás a predicarle a los asirios, gente realmente cruel, gente con una crueldad despiadada, Señor, pero les diste la oportunidad que Jonás no le quería dar, porque él sabía cuán crueles eran. Sin embargo, tú lo mandaste a decirles que se arrepintieran. Y Padre, cuando ellos lo hicieron, tú los perdonaste, no los destruiste. Sabemos, Señor Dios, que la humanidad en su gran mayoría ni te sirve ni le interesa servirte. Muchos solo se amontonan. La maldad sigue creciendo. Pero como padres podemos sentir, Señor, ese apoyo de que podemos guiarle o dirigir la vida de nuestros hijos hacia ti. Y que ellos aprendan, Señor, que el día, lo que les toque vivir, la sociedad que les toque vivir, Señor, ellos tendrán la suficiente capacidad de depender de ti, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, como lo serás mañana y lo serás por siempre, Padre. Ayúdanos para que podamos nosotros, como buenos padres interesados en el bienestar de nuestros hijos, guiarlos por el camino correcto, Señor, empezando con nuestras vidas, empezando en nuestro matrimonio, empezando, Señor, en nuestra persona. Glorifícate, Señor Dios, en nuestro hogar y bendice los hogares de cada uno de mis hermanos que a través del internet están con nosotros y nuestros amigos, Señor, que siguen tu palabra también. Ayúdalos para que ellos también puedan vivir, Señor, si alguno no comprende realmente lo que hoy hemos hablado, pero pueda, Señor Dios, ser tocado por el poder del Espíritu Santo y comprender que lo que hoy hemos hablado es verdad, no es mentira, no es imaginación de nosotros, Señor, es tu doctrina, son tus leyes, es tu sano consejo para que vivan. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor. Amén.
Amados hermanos, Dios bendiga su vida, bendiga su hogar. Dios bendiga a cada familia, cada niño que está en este lugar, y gracias por su tiempo. Yo espero que Dios ha hablado a su vida, no en un aspecto solamente, sino en varias necesidades, y hayan sido cubiertas por Dios. Quiero invitarles ahora para que entremos a nuestra